buró de Bloomberg en Reforma. Ernesto, buena tarde. ¿Cómo estás, Víctor? Muy buena tarde. Bueno, pues el último dato de inflación al consumidor, que va subiendo ya de manera más acelerada que lo que estábamos acostumbrados en meses anteriores, ya ubica la inflación de los últimos 12 meses en 3.31. Y tú, Víctor, nos acabas de comentar que la encuesta que publica hoy el Banco de México entre analistas del sector privado, pues nos están diciendo que las expectativas de inflación van al alza y se ubican más o menos en alrededor del 4.3% para el año 17. Bueno, pues hay que ver dónde está la presión inflacionaria actualmente y qué tanto puede aumentar hacia adelante. Viendo los datos de inflación al productor, pues resulta que la inflación al mes de noviembre se ubica ya en un nivel de 8.4%, 8.5% anual los precios al productor, es decir, los costos de los agentes económicos productivos pues han aumentado pues prácticamente más del doble de lo que son los precios al consumidor. La diferencia entre esa inflación de costos al productor y la inflación al consumidor es la inflación reprimida y ya estamos viendo porque la brecha ya es muy amplia e implica una presión inflacionaria pues ya existente hoy en día. Pero adicionalmente a esto, pues habría que ver hacia dónde puede ir la inflación potencial, es decir, si estamos viendo en el momento actual que los costos todavía pueden subir de una forma más importante hacia futuro, pues quizás entonces pues los precios al productor tiendan a subir aún más y con esto pues la presión inflacionaria puede traducirse en una mayor inflación de precios de los productos finales en el futuro. ¿Qué tan acertada puede ser esta previsión del consenso de los analistas de alrededor del 4.3% para el año entrante? Pues yo sinceramente estoy dudando, parece que esa previsión pudiera ser optimista. Y pues vamos a analizar cuáles son los factores que están influyendo hoy en día para que los costos en el futuro pues sigan en aumento. En primer lugar, pues habría que mencionar el tipo de cambio, que no se descarta que pues al tomar posesión el señor Trump, dependiendo de en qué tono nos vaya a amenazar para desaparecer el TLC y pues reabrir la negociación, incluso si de una vez pudiera poner o imponer tarifas arancelarias que prometió del 35% para las exportaciones de México a Estados Unidos, independientemente de que los fabricantes de los productos sean empresas americanas o no, bueno, pues esto nos puede dar como consecuencia una presión cambiaria todavía más fuerte y por lo tanto, del lado del tipo de cambio, pues una mayor presión inflacionaria del lado de los costos. En segundo lugar, pues habría que mencionar que pues hay hoy en día una menor capacidad de maniobra, de absorción de costos por parte de las empresas. Las empresas, como lo acabamos de mencionar, pues han ya absorbido parte importante de los costos que se han incrementado en un nivel de precios al productor de 8% contra una inflación de solo 3%. Los márgenes de utilidad de las empresas, por ejemplo, de las que cotizan en bolsa, pues han tendido a bajar a pesar de mayores eficiencias en la operación de las mismas en la medida que van incrementándose los costos. Pero esto puede acentuarse más en el futuro, el incremento de costos, la capacidad de absorber esos costos, pues ahora es menor. Tercer factor, pues se nos acaba de ocurrir incrementar el salario mínimo y si bien pues mucha gente gana en México más de un salario mínimo, pues de todos modos este incremento del 9,5% anual que se acaba de decretar en la Comisión de Salarios Mínimos, pues implica una mayor presión salarial para las empresas para el año entrante. Hay que recordar que la mayoría de las revisiones de salarios en el sector privado en México se hacen en el mes de enero. Otro de los factores que puede estar influyendo en una mayor inflación de costos, que nos parece que puede ser más grave, es lo que está pasando con la tendencia de los precios de los energéticos ya traducidos a pesos. Bueno, pues resulta que en meses o años anteriores nos estuvieron bajando artificialmente los precios, sobre todo de la energía eléctrica, los precios de la gasolina tenían sus vaivenes,
Pero pues hacia adelante lo que estamos viendo es, en primer lugar, un disparo del precio del petróleo y particularmente del gas natural, que es uno de los componentes de los precios de la energía eléctrica en México. Y si al incremento de los precios internacionales le añades el incremento del tipo de cambio, pues no habría que dudar que los precios de los energéticos en México pues van a seguir con una tendencia alcista muy superior al incremento de la inflación general, incluso de la inflación de costos o de la inflación al productor en general, y por lo tanto van a ser otro factor importante de presión inflacionaria. Y el quinto factor que habría que mencionar es que también estamos viendo que pues en el pasado incrementos en el tipo de cambio pudieron compensarse en los costos por la caída de los precios internacionales de las materias primas, cosa que en algunos, sobre todo materiales de la construcción, a raíz del triunfo del señor Trump, pues estamos viendo que se están disparando en una forma pues mucho más rápida que lo que estábamos acostumbrados. Y aquí también esa inflación importada, agregándole el factor del incremento del tipo de cambio, pues traducida a pesos, pues son incrementos en los costos mucho más importantes. En conclusión, lo que nosotros vemos es que la inflación al productor pues se va a disparar en los próximos meses en una forma pues más significativa, y esto implicará una mayor presión inflacionaria en los precios de los productos finales para nuestro país, por lo que quizás esta estimación de 4% de inflación para el año 17 se quede corta. Por mi parte es todo, Víctor. Gracias, Ernesto.